Los Otros es una magistral historia de terror dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, rodada en el año 2001, séptimo trabajo del director. Esta película tuvo una gran acogida internacionalmente y ganó 8 de los 15 premios Goya a los que optaba. El film se estrenó primeramente en Estados Unidos en el año 2001 y después, en septiembre del mismo año, en España, obteniendo en ambos países un rotundo éxito. Tras haber finalizado la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, Grace se muda con sus dos hijos a una gran mansión victoriana en la isla de Jersey, esperando el regreso de su esposo Charles, el cual se encontraba combatiendo en la guerra. Sus dos hijos, Anne y Nicholas, padecen una grave enfermedad que no les permite exponerse a la luz. Grace hará todo lo posible para proteger a sus hijos y educarlos bajo esa fuerte creencia religiosa que le caracteriza. La familia recibe una visita de dos mujeres y un hombre ofreciéndose como nuevos sirvientes de la casa. Los nuevos criados deberán aprender una serie de normas impuestas por Grace, entre las que destacan la de que todas las habitaciones de la casa deben permanecer en una continua penumbra para garantizar la seguridad de los niños. Por ello, ninguna puerta podría abrirse sin haber cerrado la anterior. Otra de las reglas que ha de ser rigurosamente cumplida es la de que las cortinas siempre deben estar cerradas para que no entre ni un rayo de luz. Tras la llegada de los nuevos sirvientes, empiezan a darse una serie de extraños sucesos en la casa que perturbarán a la familia. Los niños, sobre todo Anne, comentan a la madre la presencia de fantasmas en la gran mansión. Conforme pasan los días, Grace percibe una serie de ruidos y situaciones que le hacen darse cuenta de lo que la niña le decía no eran bromas para asustar a su hermano pequeño, sino que tenía razón y en esa misteriosa mansión habitan varios espíritus. Grace salió en busca de su marido Charles, al que encontró entre la niebla. Este se enteró de lo que sucedió gracias a su hija Anne. Una mañana Grace despierta entre los gritos de sus hijos y descubre que las cortinas han desaparecido, por lo que culpa a los sirvientes y son despedidos. Como respuesta a esto, deciden destapar unas tumbas situadas en el jardín que resultan ser sus propias tumbas, dado que ellos verdaderamente están muertos. La familia descubre todo y huye a la casa, donde los encuentra la anciana, que presuntamente era una fantasma. Anne y Nicholas descubren que la anciana es una medium que está realizando una sesión de espiritismo con los nuevos habitantes de la casa, y es cuando se dan cuenta de que son ellos los fantasmas y que su madre los asfixió con una almohada y posteriormente se suicidó con una escopeta. Tras estos hechos, Grace le cuenta a los niños lo que pasó y se da cuenta de que su marido también estaba muerto. Tras suicidarse, Grace despertó y encontró a los niños felizmente dormidos. La película finaliza con la señora Mills diciéndole a Grace que a partir de ahora deberán aprender a convivir todos juntos, los vivos y los muertos. Los nuevos habitantes dejan la casa aterrorizados y esta vuelve a ponerse en venta en busca de una nueva familia. Podríamos encontrar la primera escena clave en el momento en el que los niños se van a dormir y Anne ve a Víctor, el niño vivo, detrás de las cortinas. Anne le comenta varias veces con su hermano y su madre, pero estos, enfadados, piensan que solo hace más que mentir. El autor provoca con esto que el espectador piense durante gran parte de la historia que la niña está realmente loca. Otra de las escenas clave sería cuando la sirvienta encuentra sola a la niña en la cocina y aprovecha para advertirle de que algo ocurrirá pronto y se conocería la verdad. En esta, el autor quiere hacernos saber que verdaderamente sucede algo en la casa y los sirvientes quieren demostrárselo a la familia. Lo mismo ocurre en la escena en la que se encuentran los criados teniendo una conversación en el cobertizo, en la que deciden hacer más visibles las tumbas del jardín. Podemos encontrar otra escena clave en el momento en el que Grace encuentra a su marido entre la niebla en el jardín. Grace creía que éste había muerto en la Segunda Guerra Mundial, pero inesperadamente aparece ante ella y se queda a pasar unos días en la casa. Charles regresa para ver a su familia, pero no sabe que han fallecido, lo que explica su extraña reacción al ver a Grace en el camino. No muestra alegría. En ese momento, Charles se da cuenta de lo que sucede, de que su mujer y sus hijos están muertos y además no lo saben. A partir de ahí, se centra en averiguar cómo han muerto y la razón de su desconocimiento. Es su hija la que le resuelva su gran duda, contándole lo que les hizo su madre en un ataque de locura, pero la niña no comprende que las mató. Después de descubrirlo, Charles se marcha, con un gran sentimiento de culpa, al lugar donde falleció.
Otra escena clave se ubica en uno de los sustos de la película, cuando Grace abre la puerta de la salida del piano. Esta siniestra escena pretende mostrar claramente lo desconocido que hay detrás de la puerta, la historia del otro lado, el mundo de los otros. En él se encuentra un pianista que toca en mitad de la noche y que ha sentido cómo la puerta se abría. Él la cerraba, se volvía a abrir y finalmente, muy enfadado, la cierra de un portazo. Todo esto está planteado al revés, mostrando el miedo del fantasma a una persona viva. Es una escena muy técnica, basada en la luz, el sonido y los movimientos de cámara, que como resultado provocan en el espectador sensación de intriga, miedo y suspense. Añadiremos también como escenas clave dos momentos en los que Grace encuentra unas fotografías post-mortem. Al principio, cuando encuentra las imágenes de gente desconocida de la antigüedad, y más al final, cuando esta vez los que aparecen muertos en la foto son los criados. Desde este momento, Grace se asegura de que algo verdaderamente oscuro ocurre en esta casa. Una de las más importantes se encuentra en el momento en el que la niña se viste de comunión y empieza a jugar y bailar por la habitación, en la que posteriormente entra su madre y se encuentra con un retrato completamente distinto, siendo una vieja la que ahora disfruta del traje de comunión. Lógicamente, esto causa en la madre una situación de miedo que se traduce en una agresión contra su hija. Esta escena es en realidad, en el mundo de los vivos, un intento que hace la medium para conectarse con el más allá. Por eso la madre veía a la niña como una vieja, siendo en realidad esta la espiritista poseída por la niña. Esta escena finaliza en el momento en el que acaba la sesión de espiritismo. La niña regresa y se ve agredida por la madre, causando muchos sentimientos confusos que llevarán a la madre a la locura. Una de las últimas escenas clave se muestra cuando los sirvientes insisten finalmente en hacerle ver a Grace la pura verdad. En este momento ellos controlan la situación, mientras que Grace se encuentra histérica y confusa intentando echarlos de la casa. Esta escena provoca que el espectador piense que los criados son los malos y están engañando a Grace. Pero lo que verdaderamente quieren hacer es abrirle los ojos a Grace y que ella misma se dé cuenta de su estado. En este momento el espectador se siente identificado con ella, pensando que los malos son los sirvientes. El autor consigue darle a la escena un gran toque de tensión y terror. En la última escena clave salen a la luz finalmente los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. En ella aparecen unas personas sentadas en una mesa redonda intentando contactar con la dimensión espiritual. Los muebles se mueven solos, provocando así una sensación de miedo y atrayendo la atención del espectador. Finalmente aparece Grace abrazada a sus hijos, aparentemente hipnotizada, y aunque no muestra el sufrimiento físicamente, por dentro está padeciendo el gran dolor de asumir la verdad que efectivamente conocía desde el principio, pero que quiso borrar de su mente y creer en los milagros. Pero ahora se ha dado cuenta de que no existe, de que su marido murió en la guerra y que efectivamente ella se suicidó tras matar a sus dos hijos. Amenábar ha sabido captar perfectamente la atención del espectador, pues desde la primera escena ha causado en este una gran sensación de intriga, inquietud, miedo, inseguridad y un agradable disfrute, acompañado del deseo de que la película llegue a su plano final. Esta película supone un cambio interesante en el cine de Amenábar, pues ha pasado de utilizar espacios urbanos fácilmente identificables con la realidad española contemporánea, aunque algo difuminada por la tendencia a la estilización exhibicionista, a utilizar un universo mucho menos localizado y preciso, un mundo difícilmente definible y fantasioso. El autor ha sabido jugar con el tiempo y el espacio provocando efectos claustrofóbicos, de agobio y asfixia, típicos del género de terror. La casa juega un papel muy importante en la película, pues esta refuerza la sensación de espacio claustrofóbico, como por ejemplo que la casa carece de luz eléctrica, de teléfono y de radio, y está separada del mundo exterior por una verja, un extenso jardín otoñal y densas nieblas casi permanentes. Es una mansión que no visita a nadie, en la que nadie entra y de la que nadie sale. Gracias a su buen uso de las técnicas cinematográficas, la creatividad y perfección con las que la ha manejado durante toda la película, Amenábar ha obtenido un magnífico resultado que se ha visto reflejado en la buena reacción del público. Y es que, ¿qué mejor mérito puede atribuirse a una película de miedo como el hecho de que el espectador lo haya visto asustado, intrigado y angustiado? Y que además esas sensaciones sean la consecuencia de una magnífica y elegante puesta en escena, una buena elección de la música que acompaña la historia y de unos planos inquietantes que consiguen lo que se propone sin tener que hacer uso de lo fácil, como la sangre, el fuego, el descontrol, etc. Para conseguir el terror en esta película ha bastado con la sugerencia de lo desconocido, el mayor miedo de los seres humanos, la falta de razón, de lo que no podemos llegar a comprender.
Y es que finalmente el auténtico terror solo tiene una cara, la de la muerte, que siempre es espantosa, aunque a veces se pueda disfrazar, como en la película de Los Otros, en un sueño del que los personajes tardan en despertar. Se puede observar también la utilización de mecanismos constructivos característicos del género de terror, que suele contar una historia que al principio parece lo más normal, pero que poco a poco se va desplazando progresivamente hacia la presencia de una amenaza que cada vez se hace más clara y presente, y que termina dándole un giro a la historia. En esta evolución del descubrimiento de la amenaza, el autor aprovecha perfectamente su gran talento de la música y de las técnicas cinematográficas, para darle el toque idóneo a la historia. Pues no sería lo mismo una de sus magníficas escenas, como por ejemplo en la que Grace encuentra a su marido, sin su magnífica sintonía de fondo, la rebosante y espesa niebla y los tipos de planos utilizados. A lo largo de la película podemos encontrar una multitud de situaciones, hechos, símbolos o detalles de los que podemos extraer ciertos significados y nos muestran de manera inconsciente lo que hay detrás de la verdad, de lo desconocido. Nombraría algunos como por ejemplo, la alergia de los niños a la luz, la cual conlleva una superprotección impuesta por Grace. No pueden salir a la luz, no pueden conocer la verdad que la madre los oculta. Las cortinas, que deben permanecer cerradas, ocultan la verdad, verdad que se descubre después de que éstas sean abiertas. Las llaves que Grace entrega a los sirvientes representarían el poder que ésta pretende tener sobre ellos y sobre sus hijos. El detalle de las jaquecas que le dan a la madre podríamos interpretarlo como su camino a la locura, de su trastorno mental. El reflejo de la casa que se ve en el lago puede simbolizar los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Cuando Grace se encuentra con su marido entre la niebla, representa cómo ambos se encuentran al fin del mundo de los muertos. Se puede criticar el trabajo de Amenábar centrándonos en el presupuesto y la lujosa producción de la que dispone, pero es necesario decir que no basta solo con disponer de dichos recursos, sino que lo más importante, como nos demuestra Amenábar, es el talento para saber utilizarlos. Amenábar ha sabido mostrarnos, a lo largo de todo el trayecto de la película, sus grandes cualidades cinematográficas. Ha conseguido llamar la atención del público, y lo más importante, lo ha conquistado. Ha conseguido situar un producto del cine español en una situación de privilegio dentro del mercado cinematográfico mundial.